Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la consagración de negocios y empresas al corazón de Jesús. El corazón de Jesús bendice nuestras empresas, nos acompaña y el día de hoy nos ofrece su enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Hola, soy Pedro Miguel Niño. Hago parte del equipo de Filotea y lidero la consagración de las empresas al Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos al día 30 de la preparación para la consagración de las empresas al Sagrado Corazón de Jesús. La importancia de la comunidad. Introducción. Ayer reflexionábamos sobre cómo Dios actúa en la historia a través de su providencia, incluso en medio de guerras, crisis, errores humanos e ideologías que intentan sacar a Dios de la vida pública. Hoy vamos a profundizar en una verdad fundamental de la vida cristiana. Nadie se salva solo. No estamos llamados a caminar en solitario. Desde la creación hasta la iglesia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, Dios siempre ha querido formar un pueblo, un cuerpo, una familia. La vida cristiana no se vive en aislamiento, se vive en comunión. También en el mundo empresarial necesitamos comunidad. Ningún empresario debería caminar completamente solo. Reflexión. Dios siempre ha querido formar un pueblo. Dios quiere que nos salvemos en comunidad, porque el ser humano fue creado a imagen de un Dios que es comunión perfecta de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunidad no es simplemente una necesidad psicológica o social, hace parte del diseño mismo de Dios para el hombre. Por eso, desde el comienzo de la Biblia, vemos que Dios actúa formando comunidades y no individuos aislados. No salva solamente a Noé, sino también a su familia. No llama únicamente a Abraham para sí mismo, sino para formar un pueblo. No libera a Moisés para que escape solo de Egipto, sino para conducir a Israel hacia la tierra prometida. Y Jesús tampoco simplemente nos dejó un libro o unas enseñanzas aisladas. Fundó una iglesia. Cristo quiso reunirnos en comunidad. Esta idea aparece una otra vez en la Escritura y en la enseñanza de la iglesia. Voy a leerles algunos textos muy breves que muestran con claridad cómo Dios siempre ha querido reunirnos y no dejarnos aislados. Jesús mismo dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y el Catecismo lo explica así: Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituyendo un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Punto 781 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los primeros cristianos entendieron esto perfectamente y por eso vivían así. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Por eso la Iglesia insiste en la responsabilidad mutua, en la solidaridad. El principio de solidaridad expresa la exigencia de que todos seamos responsables de todo. En realidad, esta verdad aparece, como lo decíamos, desde el mismo Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Y sin embargo, después de dicho todo esto, la realidad es que vivimos en una cultura profundamente individualista. Hay personas que entienden la vida como una competencia permanente, sistemas educativos y económicos que animan esto, que creen que el éxito consiste en no necesitar a nadie, cuando realmente todo está interrelacionado y ojalá cada uno diera lo mejor de sí para bien del todo. Eso también está afectando nuestra vida espiritual. Incluso en la fe, muchos caen en la trampa del yo me salvo. Mi relación con Dios es simplemente personal.
como si el cielo fuera un premio privado y no una comunión eterna con Dios y con los demás. El cristianismo nunca fue pensado individualmente. La salvación tiene una dimensión comunitaria y aunque Dios sí quiere tener una relación personal contigo, también quiere que tengas una comunidad y que tengas una salvación comunitaria. El verdadero amor no piensa solamente en sí mismo. Quien ama de verdad también desea el bien de los demás y por ello busca caminar junto a los demás hacia Dios. Y es que Dios nos salva también a través de otros. No trabajamos solo por nuestra salvación, somos responsables unos de otros. El apóstol Santiago escribe: el que hace volver a un pecador de su extravío, salvará su alma de la muerte. El catecismo nos enseña: ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí mismo. Dios muchas veces utiliza personas concretas para levantarnos, corregirnos, consolarnos o ayudarnos a abrir nuevamente los ojos. Así ocurrió con San Pablo. Después de su conversión, Dios envió a Ananías para ayudarlo. Ananías entró en la casa, impuso las manos sobre Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor me envía para que recobres la vista. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Dios pudo hacerlo todo directamente, pero quiso involucrar a algunas personas en el proceso. Esto hace parte de algo muy profundo en la manera como Dios gobierna el mundo. Él no creó un universo completamente terminado y cerrado, sino una creación viva en la que los seres humanos también participan, colaboran. Dios nos permite actuar unos sobre otros, ayudarnos, construir, sanar, enseñar, acompañar, transformar la realidad. Y esto no ocurre porque Dios sea débil o porque necesite ayuda, sino precisamente porque es grande. Su omnipotencia se manifiesta también en querer hacernos partícipes de su obra. De alguna manera, Dios quiso que colaboráramos con Él en el cuidado y desarrollo de la creación y también en el acompañamiento espiritual a otros seres humanos. Por eso, muchas veces Dios actúa a través de personas concretas, a través de un amigo, de una conversación sincera, de alguien que te corrige con caridad o de una persona que te acompaña en un momento difícil. Por eso la vida cristiana también implica aprender a cargar las dificultades de otros, acompañarlos y sostenerlos concretamente. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Y hay algo más y muy importante. Muchas veces mientras ayudamos a otros, también terminamos siendo ayudados. No va a servir y sale servido. Quien acompaña aprende humildad. Quien escucha descubre sus propias fragilidades. Cuando sostenemos a otros en una crisis, encontramos sentido, fortaleza o sanación para nuestra propia vida. Dios actúa así. En su lógica, el bien nunca circula en una sola dirección. Cuando una persona se entrega sinceramente al servicio de otros, casi siempre termina recibiendo también algo profundamente valioso. Por eso, servir no empobrece al ser humano, lo agranda. Y muchas veces las personas que más han ayudado a otros son también las que terminan descubriendo con más profundidad la presencia de Dios en sus propias vidas. La comunidad también nos libera del individualismo, nos enseña a servir, a perdonar, a compartir, a cargar los unos con las cruces de los otros, a ser humildes. Amar verdaderamente no consiste solamente en ser amables, cordiales. Amar implica querer el bien del otro, el bien espiritual, eterno, sacrificarse por los demás. San Pablo lo dice en la primera de Corintios, capítulo 13.
versículo 1. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. Y precisamente la mayor expresión de ese amor es Cristo, que se entrega totalmente por nosotros. Un amor que no se queda en palabras, sino que se hace sacrificio, presencia, alimento para nosotros. La iglesia es precisamente la comunidad de salvación que Dios quiso para nosotros. No es una institución humana, es nuestra madre espiritual. En ella nacemos a la vida por el bautismo, recibimos la palabra de Dios, aprendemos la fe, somos corregidos, acompañados, alimentados espiritualmente. San Pablo nos enseña que somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros todos somos miembros de un mismo cuerpo. San Pablo utiliza dos imágenes muy profundas para explicar esa comunión que Dios quiere construir entre nosotros. La imagen del cuerpo y la imagen del mismo pan compartido. En la iglesia nadie sobra, todos nos necesitamos mutuamente. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Así como ningún órgano puede vivir separado de los demás, tampoco el cristiano puede crecer plenamente en santidad aislado. Necesitamos de la comunidad para ser corregidos, animados, acompañados y fortalecidos en el camino hacia Dios. Más adelante, hablando directamente de la Eucaristía, San Pablo explica cómo todos terminamos profundamente unidos en Cristo. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos. La mayor manifestación del amor de Cristo hacia nosotros es precisamente la Eucaristía. Jesús no solamente nos dejó enseñanzas o recuerdos, se quedó realmente con nosotros, se entrega continuamente como alimento espiritual y hace posible una unión profunda entre Dios y los hombres. En la Eucaristía no solamente nos encontramos personalmente con Cristo, también somos unidos profundamente como iglesia y aprendemos nuevamente a reconocernos como hermanos. Por eso, la Eucaristía no es un acto individualista. Cada misa nos recuerda que pertenecemos a un mismo cuerpo y que estamos llamados a vivir en comunión. Contemplar a Cristo entregándose totalmente en la cruz y permaneciendo sacramentalmente con nosotros en la Eucaristía nos enseña la forma más alta del amor. Un amor que se dona, que sirve, que se sacrifica y que permanece fiel. Por eso tiene tanto sentido que las familias oren juntas, que las parroquias se reúnan alrededor del altar y que como pueblo volvamos nuevamente a Dios. La comunidad cristiana no nace simplemente de afinidades humanas o de intereses comunes. Nace alrededor de Cristo presente en la Eucaristía. La perdición suele aislar al ser humano y encerrarlo en sí mismo. Cristo, en cambio, vino precisamente a reunir nuevamente a los hijos de Dios dispersos y a reconstruir la comunión. La perdición es solitaria, pero la salvación es comunitaria. Para eso Cristo vino y fundó la iglesia. Y es que el empresario también necesita comunidad. En el mundo empresarial existen muchas veces la idea de que el líder debe cargar solo con todo, decisiones, problemas, presión, conflictos. Y por esto muchos empresarios terminan profundamente solos. Lo llaman la soledad de la cima. Pero eso no es sano ni humano. El empresario tampoco puede caminar solo. Desde el principio, Dios pensó al ser humano en comunidad. Tú también necesitas una comunidad empresarial que te sostenga, te desafíe, otros empresarios con valores similares que te ayuden a crecer humana, profesional y espiritualmente. El empresario necesita personas que lo aconsejen bien, amistades sinceras, alguien que pueda corregirlo con honestidad
espacios donde pueda sostener su vida espiritual. Nadie está preparado para cargar solo con todas las presiones y dificultades que implica liderar. Una empresa consagrada al Sagrado Corazón de Jesús no debería vivir aislada de otros empresarios, familias y comunidades cristianas. Dentro de la empresa, esta dimensión comunitaria puede vivirse de maneras muy concretas, corrigiendo con respeto, conversaciones honestas, capacidad de escuchar, cómo acompañamos a alguien en un momento difícil. No todos tienen los mismos talentos, responsabilidades o capacidades. También dentro de la empresa cada persona aporta algo distinto y tiene un lugar importante. Liderar bien implica ayudar a que otros descubran sus talentos, a que puedan crecer y se sientan valorados. Participar en la Eucaristía puede unir profundamente a los miembros de una empresa consagrada. Celebrarla con solemnidad, con frecuencia, puede renovar la vida espiritual del equipo, ayudar a construir relaciones más humanas y recordar que el trabajo debe estar orientado hacia Dios. Por eso, toda empresa consagrada necesita también momentos de fe, espacios de oración compartida, celebraciones, conversaciones profundas y decisiones tomadas con visión evangélica. En la iglesia, con sus cientos de carismas, ministerios, comunidades, vocaciones, tú tienes un lugar, tú no estás solo, tienes un llamado. Estás llamado a vivir tu fe acompañando, sosteniendo y animado por otros. También tú estás llamado a sostener y animar a otros. Recuerda que sirviendo y acompañando a los demás, con seguridad también encontrarás apoyo para ti, porque en la lógica de Dios, dando es como se recibe. Cierre. No caminen solos, busquen personas que los ayuden a crecer en la fe, a corregirse, a sostenerse espiritualmente, a perseverar, pero también estén disponibles para acompañar y ayudar a otros. Antes de terminar, les recuerdo algunos puntos importantes para seguir viviendo bien esta preparación. Revisar si en su ciudad o población ya hay programada una Eucaristía de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Si todavía no existe una Eucaristía programada o la existente no les es conveniente, anímense a coordinar una Eucaristía siguiendo el procedimiento indicado. Inscriban sus empresas o negocios en el formulario de registro para la consagración. Continúen rezando diariamente la coronilla de la Divina Misericordia. Recen diariamente la oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús del Papa Pío XI. Procuren estar confesados en gracia de Dios si todavía no lo han hecho o si de pronto lo vuelven a necesitar, porque a veces uno se confiesa y peca, otra vez hay que confesarse. Nunca cansarse de confesarse, porque el Señor nunca se cansa de perdonarnos. Participar en la misa dominical y ojalá también entre semana cuando les sea posible. Sigan invitando a más empresarios, familias y personas a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Diligencien ese formato de retroalimentación sobre el contenido del día para ayudarme a mejorar cada día la preparación de la consagración. Y por supuesto, necesitamos que este año haya muchísimas Eucaristías de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas personas y empresas entregadas a Él. Colombia necesita volver a ser nuevamente el país del Sagrado Corazón de Jesús. Hasta mañana, que tengan un buen resto de día. Al terminar nuestro día de consagración al corazón de Jesús, ponemos en tus manos, amadísimo Jesús, nuestros negocios y nuestras empresas, y pedimos la intercesión de Santa Margarita María de Alacoque, para que nuestras empresas sean bendecidas por tu corazón y en ellas se haga tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.